Hola, qué bueno que estás aquí. Bienvenidos a Renuevo y a esta serie que estamos haciendo en grupos en casa. Hoy arrancamos recordando algo sencillo pero importante. No estamos aquí solo para reunirnos, estamos aquí para conocer a Jesús, para crecer juntos y dejar que Dios haga algo nuevo entre nosotros. Eso me gusta mucho de este nombre Renuevo, porque Renuevo, piénsalo bien, habla de una vida que vuelve a brotar, habla de algo que parecía seco y Dios lo toca otra vez. Así que desde el inicio, el corazón ya recibe una dirección. Hoy no venimos a aparentar, venimos a abrirnos delante de Dios. Y la sesión del día de hoy es Jesús responde al que pide. En esta serie Conociendo a Jesús. Eso ya da paz. Porque no dice Jesús responde al que ya resolvió todo. No dice al que ya no batalla. Dice al que pide. Dios responde al que pide. Y abajo hay una frase que se queda sonando en el corazón. Dice, tu necesidad puede acercarte. Qué distinto a lo que uno piensa a veces, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que nuestra necesidad nos avergüenza. Pero hoy vamos a ver que cuando se lleva a Jesús, la necesidad puede convertirse en puerta, no en estorbo. Así que vamos a orar. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre tu palabra, que nos muestre a Jesús, que podamos poner el día de hoy nuestra necesidad delante de ti y entendamos que tú respondes cuando nosotros pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dice que llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timoteo, que era ciego. Y la pregunta es, ¿cómo aparece Bartimeo en la historia? Y lo voy a repetir en unos momentos. Voy a estar haciendo esta pregunta una y otra vez para ver los aspectos que ya nos está contando este versículo. Y la verdad es que aparece de una manera que golpea el corazón. No aparece fuerte, no parece admirado, no parece resuelto. Aparece como mendigo y ciego, ¿sí? Así empieza. Y eso ya nos enseña algo del Señor. Jesús no solo se acerca a la gente que se ve bien, también se acerca a la gente que ya no puede esconder su necesidad. Y vamos palabra por palabra sobre mendigo. Un mendigo es alguien que vive desde la necesidad, no desde la suficiencia. Y eso, si somos honestos, toca el orgullo. Porque a todos nos gusta sentir que podemos solos, que no necesitamos ayuda, que traemos todo bajo control. Pero Bartimeo aparece justo al revés. Y aunque eso duele, también abre una puerta, muy buena por cierto. Cuando alguien reconoce su necesidad, ya está más cerca de pedir ayuda de verdad. Entonces regresamos a esa pregunta. ¿Cómo aparece Bartimeo en la historia? Y pongo unas flechas sobre mendigo y ciego que casi nos dicen, aquí no te vayas tan rápido, aquí detente, aquí hay una relación. Porque eso hacemos a veces al leer la Biblia. Queremos ir directo al milagro, queremos brincar al final, pero el texto primero nos hace mirar la condición del hombre. Primero nos hace ver cómo estaba. Y eso es muy humano porque Dios no trabaja con versiones maquilladas de nosotros. Él trabaja con la verdad. Ahora, si nosotros lo ponemos en un plano espiritual, ¿quién podría ser un mendigo espiritual? Pues alguien que es necesitado por dentro de una forma muy sencilla. Eso ya nos alcanza. Porque quizás alguien aquí no se ve como Bartimeo por fuera, pero sí se parece mucho por dentro. Hay necesidades que no se ven en la ropa, ni en la sonrisa,
ni en la manera de hablar, se cargan adentro. Y este versículo pone palabras a algo muy real. Se puede estar vivo por fuera y muy necesitado por dentro. ¿Y cómo sería un ciego espiritual? ¿Sí? Ahí dice, sin poder ver con claridad esa necesidad ni la respuesta de Dios. Eso todavía es más fuerte, porque una cosa es estar mal y otra cosa es no entender bien qué te está pasando. Es sentir el peso, pero no saber nombrarlo. Es tener hambre por dentro, pero no saber hacia dónde mirar. Y Bartimeo aparece necesitado y sin ver. Y pensándolo bien, ¿cuántas veces también nosotros hemos estado así? Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo aparece Bartimeo en la historia? Y hay otro aspecto aquí. Estaba sentado. Qué simple se ve, ¿no? Pero dice mucho. ¿Qué está diciendo? No solo estaba sufriendo, estaba detenido, sentado, sin avanzar, sin moverse. Y eso también pasa con el alma. Hay personas que siguen haciendo cosas, siguen con la rutina, siguen presentes, pero por dentro llevan mucho tiempo sentadas, ya no esperan mucho, ya no se mueven mucho y ya no creen mucho. Ahora, esto se relaciona con algo que dice Salmos, en el capítulo 40, desde el versículo 1. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Versículo 2. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Hay un contraste tan fuerte porque Bartimeo estaba sentado, pero este salmo habla de un Dios que saca, que rescata, que afirma. No solo te visita en el hoyo, te saca del hoyo. No solo te mira en el pantano, te pone sobre una roca y ahí empieza a entrar la esperanza. Porque si Dios hace eso, entonces la condición actual no tiene por qué ser el final de la historia. Entonces regresemos a Marcos capítulo 10, versículo 46. Ahora dice, junto al camino, miren, íbamos del final del versículo para adelante, lo estamos haciendo al revés, pero hay un sentido. Aquí es bien importante y quería continuar con esto. No estaba en el camino, estaba al lado, cerca, pero no adentro. Estaba a la orilla y eso tiene mucho peso porque Jericó era una ciudad conocida. Es un punto de paso, había movimiento, gente entrando y saliendo, había ruido, vida. Bartimeo estaba ahí, oyendo todo eso, pero él seguía a la orilla. Qué imagen tan clara de alguien que está cerca del movimiento, pero no caminando dentro de él. Ahora, ¿quién es el camino según la Biblia? Yo sé que aquí está hablando de un camino literal, ¿verdad? Pero hay algo que Dios quiere también enseñarnos, porque la Biblia dice en Juan, vamos para allá, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y al poner ese versículo junto a Bartimeo, junto al camino, la escena empieza a hablar más profundo, porque no es lo mismo estar cerca del camino que andar en el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino. Entonces uno puede estar cerca de lo correcto, cerca del ambiente, cerca de lo que Dios hace y todavía no estar caminando con Dios. Por eso dice su palabra, vean aquí en Mateo capítulo 15 versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esta palabra entra como una revisión muy seria, pero muy amorosa, porque uno puede estar cerca con los labios y lejos con el corazón. Puede hablar bonito de Dios y seguir lejos por dentro. Puede tener lenguaje cristiano y aún así estar a la orilla. ¿Sí? Esto nos ayuda a preguntarnos con honestidad, ¿dónde está mi corazón realmente? Hay gente muy incongruente. ¿Dónde está mi corazón realmente? ¿Sí?
Mateo 15:8. Vean lo fuerte. Sí. ¿Por qué dije amoroso? Porque pues, es misericordia. Es como si Dios dijera, esto no lo pases por alto. ¿Sí? No lo pases por alto. Ahora, tengo esta nota. Bartimeo estaba junto al camino, veía pasar a otros, escuchaba el movimiento, sabía que algo ocurría, pero él seguía a la orilla. Y aquí uno hasta se puede ver reflejado, porque a veces así nos pasa. Yo sí veo que Dios anda haciendo algo, pero en otros. Yo sí escucho testimonios, pero yo sigo igual. Es como ver pasar la vida espiritual desde la banqueta. Y esta historia empieza justo ahí, en ese lugar donde uno ya se cansó de estar mirando desde afuera. Sí. Bartimeo parece real, limitado, dependiente y detenido. Y vieran cómo dice Lamentaciones. Es solamente un fragmento. Acuérdate de mi aflicción. Y junto a esto, y yo me quedo pensando que es una manera real para describir a Bartimeo. Limitado, porque no podía ver, dependiente porque necesitaba ayuda, detenido porque no iba avanzando, y la Biblia no le quita peso a esa realidad, la deja sentirse. Es impresionante, es importante, porque Dios no sana lo que fingimos, Dios trata con lo que reconocemos. Por eso también dice, el que encubre su pecado no prosperará. Sí. En Marcos 10:47 dice, cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar. Lo voy a tener tantito aquí, porque aquí algo cambia. El que estaba sentado ya no está callado. El que parecía detenido ahora reacciona. Basta una noticia, es Jesús. Y eso le mueve todo por dentro. Todavía no vemos la respuesta del Señor. Primero vemos el despertar del necesitado. Eso ya impacta, ¿no crees? Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién le enseñó quién era Jesús? ¿Por qué tuvo fe en él? Porque Bartimeo no veía, pero sí sabía algo. No tenía vista, pero tenía la noticia, ¿no? Y eso nos enseña algo muy sencillo. La fe muchas veces empieza por el oído. Alguien habló, algo se contó, una historia corrió, un testimonio llegó y eso fue suficiente para que este hombre dijera, vale la pena levantar la voz. ¿Sí? Ahora, en este versículo, Marcos capítulo 1, 32 al 34, nos va a ayudar a entender mucho sobre el clamor de Bartimeo. Porque él no gritó al aire, él no levantó la voz porque sí. Gritó porque ya había oído había escuchado bastante de Jesús. ¿Sí? Tanto como para creer que valía la pena buscarlo. Y eso sigue pasando el día de hoy. Cuando uno escucha de verdad quién es Jesús, algo por dentro empieza a decir, tengo que acercarme. Entonces vamos a leer Marcos, versículo 32. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. Imagínate esa escena. La ciudad entera hablando, la gente llevando enfermos, la noticia moviéndose de boca en boca, en un tiempo sin micrófonos, sin redes, sin pantallas. Aquí la fama corría por los caminos y por las conversaciones, y Bartimeo estaba precisamente junto a un camino. Era posible que llevara tiempo oyendo lo que Jesús hacía. ¿Sí? En el versículo, voy al 34, voy a ir hasta el 34, dice, Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó
a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Y quiero que veas, Jesús sanó a muchos. No a uno o dos nada más, a muchos. Entonces la fe de Bartimeo no nace de un rumor vacío, sino de una obra visible de Jesús. Y cuando alguien necesitado oye que Jesús de verdad ha tocado vidas, el corazón empieza a despertar, empieza a pensar, quizá también me vea a mí. ¿Sí? Eso me encanta. Ahora, fíjense aquí donde dice Marcos 4:24. Dice así: su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias. Creció, mira, la fe de Bartimeo no salió de la nada. Creció en un ambiente donde el nombre de Jesús ya se estaba escuchando fuerte. Su fama no era fama hueca, estaba respaldada por compasión, por sanidad y autoridad. Y a veces una noticia correcta sobre Jesús basta para mover el corazón de alguien que llevaba mucho tiempo sentado. Eso es sorprendente porque ya no estamos hablando de un comentario local. Perdón, ahí me había movido de diapositiva. Me quedo con esto. La noticia se estaba extendiendo lejos. ¿Sí? Cuando Bartimeo oye que Jesús pasa, no oye de un desconocido, oye del que ya traía historia detrás, del que la gente ya buscaba porque estaba viendo resultados reales en otros. ¿Sí? La otra parte de este versículo 24 dice: a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. Y él, como dice ahí, los sanó. Él los sanó. Qué amplio en el ministerio de Jesús. Distintas enfermedades, distintos tormentos, distintas cadenas, y él respondiendo. Eso le da una base muy fuerte a la esperanza de Bartimeo, porque cuando uno entiende que Jesús trata con dolores tan distintos, algo dentro dice: entonces mi situación tampoco queda fuera. Tampoco no. Y por eso marco esta parte. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, esa fe creció, ¿verdad? Esa fe no se quedó en ese lugar. Ahora, luego vemos que dice que comenzó a gritar. Yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre gritar y clamar? Porque no todo grito es igual. Uno puede gritar por miedo, por enojo, por susto o por presión, pero aquí el texto nos hace mirar más profundo. Bartimeo no solo levantó la voz, la dirigió a Jesús. No solo hizo ruido, habló desde su necesidad. Eso ya cambia mucho el sentido, no es gritar por gritar. Ahora quiero aclararlo. Gritar es levantar la voz. ¿Y clamar qué es? Sí, también levantar la voz desde una necesidad profunda. Hay una gran diferencia. Porque el clamor no se mide solo por el volumen, sino por el peso del corazón. Sale de alguien que ya no puede seguir fingiendo que está bien. Sale de alguien que necesita ayuda de verdad. Y así suena Bartimeo. No como alguien haciendo escándalo, sino como alguien que ya encontró a quién acudir. Y te vuelvo a poner unas preguntas. ¿Qué tiene más impacto, clamar o pedir? Porque unos dicen, no, pues clamar, como que Dios te escucha más, como que es más efectivo clamar, ¿no? Algunos así lo piensan. Y te daría otra pregunta. ¿Tendrá mejores resultados rogar y suplicar? Sí. Y hay uno hasta sonríe un poco porque así somos a veces. Queremos encontrar la palabra más efectiva. Como si hubiera una fórmula secreta. Pero miren, esto nos está preparando para entender algo mejor. Dios no está buscando un teatro verbal, está mirando la verdad del corazón con que alguien se acerca.
Y es aquí donde nos encontramos, Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Qué descanso da escuchar a Jesús hablar así. Claro, directo, cercano, no complica el acceso hacia Dios, ¿verdad? No dice encuentren la palabra exacta, dice pidan, busquen, llamen. Como si dijera, no te quedes detenido, no te quedes solo pensando, no te quedes masticando tu dolor a solas. Es una invitación a que vayas a Él, a que camines con Él, que te pares, que no estés sentado, que no te quedes junto al camino, mejor camina con Él. Yo tengo estas definiciones. Son solo muy básicas para entender algunas diferencias, no son todas. Pero básicamente todas hablan de pedir. Clamar es pedir, suplicar es pedir, rogar es pedir, ¿sí? Ahora, son formas distintas, pero todas nacen del mismo lugar, una necesidad llevada a Dios. Cambia el momento, cambia la intensidad, cambia el tono, pero sigue siendo un corazón que reconoce algo bien sencillo. Solo no puedo. Te necesito, Señor. ¿Sí? Y aquí te lo pongo en una nota. Clamar, suplicar y rogar no dejan de ser pedir. Solo expresan distintos momentos de necesidad. Eso le quita peso a la idea de la palabra perfecta o de que tienes que andar gritando y por eso Dios no te responde. Bartimeo pidió desde la urgencia. Otros piden desde el cansancio, otros desde la vergüenza, otro desde las lágrimas, pero el centro sigue siendo el mismo. Alguien reconoce su necesidad y se la lleva a Jesús. Ahora, quiero decir esto, Bartimeo clamó porque ya había oído suficiente de Jesús como para creer que valía la pena buscarlo. No te quedes sentado, no te quedes junto al camino. Comienza a experimentar lo que Jesús puede hacer contigo o con tu familia. Y no te calles, habla lo que hace Jesús. Porque así como tú el día de hoy requieres fe, también nosotros. Y tenemos que experimentar esa vida en amor con Cristo. Sí. Bartimeo no estaba perdiendo el tiempo. No estaba lanzando palabras al vacío. Sí. Cuando uno empieza a conocer quién es Jesús de verdad, el corazón empieza a tomar valor. Ahora enfoquémonos en otra palabrita que está aquí. Ya vimos que comenzó a gritar, pero luego viene algo muy interesante. Aquí dice, vean la forma en la que grita. ¿Qué es lo que grita? Jesús, hijo de David. Y la pregunta es, ¿qué estaba diciendo Bartimeo cuando llamó así a Jesús? Porque ese título no es un título cualquiera, no es una frase bonita. ¿Quién es David? Ese título tiene historia, tiene una promesa, tiene un peso bíblico y eso vuelve el clamor de Bartimeo todavía más impresionante. No solo está pidiendo ayuda, está reconociendo algo muy serio sobre la identidad de Jesús. Ahora, esto le llaman como título mesiánico. Recuerden, estamos hablando del pueblo escogido por Dios, de los judíos. Entonces, en toda su historia, en el Antiguo Testamento, vámonos para allá. Ahorita hemos estado leyendo Nuevo Testamento, solo Salmos, Antiguo Testamento, pero vámonos al Antiguo Testamento para ver cómo anunciaban que iba a venir un Salvador. Miren, Isaías 11, versículo 1. Dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. Ahora, quiero decirte que Isaí fue el padre del David que están mencionando ahí en Marcos 10:47. Esta profecía apunta a una línea prometida, a una descendencia esperada, y poco a poco se empieza a abrir la escena.
Cuando Bartimeo dice hijo de David, está diciendo mucho más de lo que parece. Está conectando a Jesús con la esperanza que Israel, el pueblo de Dios, había esperado por años. Es algo muy sorprendente. Vean cómo dice el versículo 2. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y entendimiento. Eso le da más profundidad al título. No solo se trata de alguien que viene de una línea familiar correcta, sino de alguien sobre quien reposa el espíritu del Señor. Entonces Bartimeo no está gritándole a cualquiera, está llamando a aquel sobre quien Dios puso su mano. Eso tiene muchísimo peso. Ahora, la profecía sigue, ese versículo 2 sigue, dice espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Bartimeo no solo necesitaba poder, necesitaba ser atendido por alguien que entiende, que discierne, que sabe, y la profecía muestra justamente eso. El clamor de Bartimeo no estaba desordenado, ¿sí? Ahora, esto lo podemos encontrar en otras partes de la Biblia. Miren cómo dice en Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un renuevo justo. Otra vez aparece la misma esperanza, un descendiente de David. Un renuevo justo, un rey prometido. Eso confirma que el título Hijo de David no era una frase al azar. Bartimeo, en medio de su necesidad, estaba diciendo: tú eres el esperado, tú eres el que Dios prometió. Y si seguimos ahí en Jeremías, el versículo 5, dice: él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. Porque el necesitado no solo necesita poder, también necesita justicia. Necesita a alguien que no lo desprecie, que no lo use, que no lo ignore. La promesa dice que ese rey actuaría con derecho y justicia. Entonces Bartimeo está poniendo su dolor delante de un rey bueno. Y el versículo 6 de ahí de Jeremías 23 dice: en esos días Judá será salvo, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra justicia. Qué grande suena eso: salvación, seguridad, justicia. Y pensar que Bartimeo desde la orilla del camino estaba llamando a Jesús con toda esa carga detrás. Su clamor no solo es necesidad, también es fe, también es reconocimiento y también es esperanza profunda. Y entonces, si regresamos ahí a Marcos, capítulo 10, versículo 47, cuando está gritando: hijo, Jesús, hijo de David, y luego dice: ten misericordia de mí. Qué oración tan breve, pero llena de verdad. No hay discurso largo, no hay explicación innecesaria, no hay adorno, solo una necesidad dicha con claridad. A veces una oración corta, cuando sale del corazón, tiene mucho más peso que muchas palabras acomodadas. ¿Sí? Bartimeo pidió misericordia porque entendía que no podía exigir nada. Solo podía depender de la bondad de Jesús. Sí. Bartimeo no llega reclamando derechos, llega dependiendo de la bondad del Señor. Y eso tiene mucha salud espiritual. Cuando uno deja de negociar méritos y se abandona la compasión de Jesús, el corazón se acomoda en un lugar muy bueno. Ahora vamos más adelante al versículo 48. Y dice: muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa yo creo que es la parte que duele mucho. Porque no solo había necesidad, también había oposición. El que más necesitaba ser escuchado fue justo al que quisieron silenciar. Así pasa a veces, ¿no creen?
Cuando alguien por fin empieza a buscar a Dios de verdad, no siempre encuentra apoyo inmediato. A veces encuentra presión, y quiero detenerme aquí. En muchos lo reprendían. Muchos lo reprendían. No fue uno, fueron muchos. Eso hace la escena más pesada. Es la voz del grupo intentando apagar al necesitado. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son esos muchos? Porque había gente que seguía a Jesús y estaba en la multitud. Y uno podría esperar que la gente que está alrededor de Jesús iba a ser la que iba a ayudar al necesitado. Pero aquí vemos que no siempre es así. ¿Sí? Eso revela algo triste del corazón humano. A veces la necesidad ajena incomoda más de lo que conmueve. Pero gracias a Dios, la multitud no es el centro de esta historia. Jesús lo es. Entonces, aquí hago una pregunta muy necesaria. ¿Alguna vez, sin darte cuenta, has sido obstáculo para alguien que sí estaba buscando a Jesús? Es una pregunta que no acusa para aplastarte, sino para que analicemos, para revisar. Porque a veces uno no estorba por maldad abierta, sino por dureza, por prisa, por incomodidad, por juicio rápido. Sí. Pues esto que estamos leyendo nos ayuda a pedirle al Señor un corazón que no cierre el paso, sino que lo facilite. Miren esta nota que tengo aquí. Uno pensaría que los que iban con Jesús iban a ayudar al ciego, pero no. Los que estaban más cerca del camino fueron los que intentaron callarlo. Sí. Porque se puede estar cerca del ambiente de Jesús y todavía no parecerse al corazón de Jesús. Se puede caminar alrededor del Señor y seguir siendo duro con la necesidad ajena. Esta escena nos llama a revisar no solo si seguimos a Cristo, sino cómo tratamos a quien lo está buscando. Y este mismo pasaje, me voy a regresar tantito, este mismo pasaje de Marcos 10:48, aquí en Lucas, ¿sí? Fíjense cómo lo está contando Lucas 18:39, dice, los que iban adelante. ¿Sí? Ahora, algo más importante. Miren, Bartimeo enseña demasiado porque no se desgastó peleando con la gente. No se quedó atorado en la ofensa, siguió clamando a Jesús. Eso es madurez espiritual. Hay personas que se pierden peleando con las voces equivocadas. Y Bartimeo no. Él se sostuvo apuntando hacia la voz correcta. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hizo Bartimeo cuando otros quisieron apagarlo? A veces la vida también nos enseña esto, ¿no? A veces las situaciones que pasamos nos quieren apagar con comentarios, con vergüenza, con heridas, con miedo, cansancio. Y aquí este versículo nos está preparando para ver una respuesta que da fuerza. El rechazo del entorno no canceló su búsqueda de Jesús. No dejes de buscar a Jesús. ¿Cuál fue su respuesta? Gritaba con más fuerza. Qué impresionante. No se rindió, no se silenció para agradar a la multitud. No dijo, bueno, mejor ya. Gritó más fuerte. No porque quisiera llamar la atención de la gente, sino porque no quería perder a Jesús. Sí, no lo pierdas. Cuando el corazón entiende quién pasa cerca, ya no se conforma con quedarse callado. Y versículo 49 dice que Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. ¿Sí? Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Jesús se detuvo. En medio del movimiento, en medio de la multitud, en medio del ruido, Jesús se detuvo. El clamor del necesitado no le pasó desapercibido. ¿Sí?
viene esta frase llena de vida: ánimo, levántate, y Jesús te llama. El que hace un momento estaba siendo callado, ahora está siendo llamado. Sí. Ahora, la respuesta no vino de la multitud, sino de él. Porque a veces uno espera que todos entiendan, que todos validen, que todos aprueben, pero en esta historia la respuesta decisiva vino de Jesús. La multitud no tuvo la última palabra, Jesús sí, y eso basta. Cuando Él responde, la escena entera empieza a cambiar. ¿Sí? Y aparece esto: mucho ánimo. Sí, a su momento le decían que se callara. No sabemos si son los mismos, eso no nos dice la Biblia, pero lo que sabemos es que ahora a este ciego le dicen que se levante. Y no porque la multitud haya cambiado por sí sola, sino porque Jesús metió su voz en la historia. Cuando Jesús habla, el ambiente se reorganiza. Donde había freno, empieza a aparecer esperanza. Entonces, si comparamos lo que sucedió a su momento a la intervención de Jesús, ¿quién proviene de Dios? Primero es un cállate y después un ánimo. Eso nos enseña a discernir. Hay voces que apagan la búsqueda de Dios. Hay voces que la acompañan, la levantan y la acercan a Cristo. No toda voz que suene fuerte viene de Dios. La que acerca a Jesús, esa sí pesa distinto. ¿Sí? Por eso estoy haciendo mucho énfasis. Que no te importe. No permitas que el dolor avance en tu vida cuando quieren callar esa búsqueda de Dios. Porque tarde o temprano Jesús va a mandar gente que te dice: ánimo, levántate, que Él te llama. Y eso es tremendo, porque una sola intervención de Jesús cambió el tono completo de la escena. Y eso también pasa hoy. Hay momentos donde una palabra del Señor cambia el ambiente interno de una persona. Lo que venía aplastando pierde fuerza cuando Jesús se hace presente. Sí. Pero eso no es todo. Esto solo está comenzando con Bartimeo y estar junto al camino. Tiene que avanzar a caminar con él, pero a veces caminar con él son más cosas. Aquí solamente llegó la gente, le dijo a este ciego: acércate, y miren cómo él reacciona. Dice: arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Eso parece un detalle pequeño, pero no lo es. Sí, para un mendigo la capa no era cualquier cosa. Le servía para cubrirse, para protegerse y hasta para recibir limosna. Era parte de su rutina, parte de su día a día, y aún así, cuando escucha que Jesús lo llama, lo arroja. Algo se soltó en ese instante. Y te haría esta pregunta: ¿qué tienes que soltar? Esta pregunta nace del gesto de Bartimeo. Él no oyó el llamado y siguió aferrado a todo igual, soltó algo. Y eso vuelve la escena muy cercana, porque todos podemos tener una capa como Bartimeo, una defensa, una costumbre, una identidad vieja, tal vez una carga, algo que nos ha cubierto demasiado tiempo. Pero a veces, para responder a Jesús, miren cómo dice: hay que soltar lo que te ha cubierto, aunque haya sido parte de tu vida por mucho tiempo. Eso duele, pero déjame decirte que sana, porque no todo lo que nos acompañó en una etapa debe de seguir con nosotros para siempre. Hay cosas que fueron refugio, pero ahora ya estorban, y cuando Jesús llama, a veces la respuesta empieza con un acto sencillo y valiente: soltar. ¿Sí? Tengo otra anotación que creo que es importante y quiero compartir con ustedes. Dice: porque se puede soltar una carga y aún así seguir lejos del Señor. Pero Bartimeo soltó
y se acercó. Porque una persona puede soltar ciertas cosas y aún así seguir lejos del Señor. Pero Bartimeo no solo soltó, se acercó, y ahí está la diferencia. La meta no es solo dejar algo atrás, la meta es venir a Jesús. Soltar sin acercarse deja un vacío. Soltar y acercarse abre un encuentro. Ahora estamos terminando. Dice Marcos 10, 51 y 52. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Versículo 52. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Cuando Jesús pregunta, Bartimeo responde como es, sin un discurso largo, sin darle vueltas al asunto, sin adornos, solo dice lo que necesitaba. El mismo que gritó desde lejos, ahora habla de cerca con Jesús. ¿Sí? El pedir, el clamar, el rogar, el suplicar, el interceder, esas formas de pedir abren ese paso a un encuentro personal con Dios. ¿Sí? Me encanta. Luego dice: tu fe te ha salvado. Ahora, no me quiero detener mucho. Aquí podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero terminar esta sesión con esto, que dice: y siguió a Jesús en el camino. Eso cierra la historia de una manera poderosa, porque al principio estaba junto al camino y al final va en el camino. Ya no está a la orilla, ya no está sentado, ya no está solo viendo pasar otros. Ahora él también camina detrás de Jesús. Sí. Jesús responde al que pide, y tu necesidad puede acercarte. Después de todo lo que vimos, ya no se escucha igual. Ahora tiene otro rostro, tiene historia, tiene peso. Bartimeo empezó necesitado, detenido, y a la orilla terminó viendo y siguiendo a Jesús. Entonces sí, esta verdad queda clara. La necesidad no tiene por qué alejarte de Jesús. Puede ser justamente el punto donde empieces a acercarte.